No hay nada más aterrador que escuchar a un animal salvaje repetir tu nombre con tu propia voz. Y lo peor no es que lo diga, sino que lo haga desde la oscuridad con un ritmo extraño, como si te imitara sin entender lo que significa. Hasta hoy me cuesta ordenar lo que ocurrió, pero necesito contarlo tal como pasó, sin adornos ni exageraciones, porque cada detalle sigue vivo en mi memoria. Todo empezó una tarde cualquiera. Estaba en el patio reparando una lámpara vieja, con el sol cayendo entre los árboles que rodean la propiedad. Mi casa siempre ha sido silenciosa, aislada del pueblo, con un monte espeso detrás que por las noches parece tragarse la luz. Crecí escuchando historias de jaguares merodeando, pero nunca me tomé en serio esos rumores. Pensaba que eran exageraciones de los vecinos para justificar ruidos que no entendían. Esa tarde, sin embargo, algo me llamó desde el árbol grande del fondo. Fue apenas un murmullo, un hey, pronunciado exactamente con mi tono, pero quebrado, como si quien lo intentaba copiar tuviera los pulmones llenos de agua. Se me heló la espalda. No sonó humano, pero tampoco animal. Era una voz ahogada en gruñido, con un temblor leve que la hacía completamente antinatural. Me quedé quieto, mirando el árbol sin mover un músculo, sintiendo un pulso acelerado dentro de los oídos. Traté de convencerme de que era algún vecino hablando desde lejos, o un eco extraño, o incluso un pájaro imitando sonidos, aunque ninguno aquí habla con voces humanas. Me metí a la casa sin mirar atrás, cerré la puerta y respiré hondo. Esa noche fue la primera de muchas sin dormir. A las 2 de la mañana escuché pasos rodeando mi casa. No eran pasos pesados, pero tampoco eran los de un animal pequeño. Eran calculados, cuidadosos, apenas hundiendo la tierra. Sentí como la madera del piso vibraba ligeramente, como si algo caminara alrededor del dormitorio tanteando el terreno. No era un ladrón. Lo supe de inmediato. Ningún humano se mueve con esa mezcla de sigilo y torpeza, como si deslizara el cuerpo más que caminar. Me mantuve inmóvil en la cama, respirando por la nariz para no hacer ruido. La temperatura bajó de golpe, lo suficiente para que mis brazos se llenaran de piel erizada. Y entonces escuché mi nombre. No una frase, solo mi nombre. Torcido, húmedo, con un gruñido envolviéndolo. Sonó como si un animal grande intentara forzar una palabra imposible para su garganta. Me acerqué temblando a la ventana y abrí apenas una rendija. Afuera estaba completamente oscuro, salvo por el brillo débil de un poste lejano. El aire que entró era helado, un frío que no correspondía con la humedad caliente de la zona. En la oscuridad del pasto noté movimiento. No un cuerpo completo, sino la sombra de la hierba inclinándose, hundiéndose, levantándose, como si algo enorme se deslizara a ras del suelo respirando fuerte. No logré distinguir forma alguna, solo ese movimiento inquietante que parecía demasiado grande para un perro y demasiado bajo para un hombre. Me aparté instintivamente, apoyando la espalda en la pared, sintiendo como mi pulso chocaba contra mi garganta. El silencio se volvió tan espeso que comencé a escuchar mi propia respiración rebotando entre las paredes. De repente, justo debajo de mi ventana, la tierra se comprimió con un sonido suave, como si un cuerpo pesado se acomodara. No escuché gruñidos ni pasos, solo una respiración lenta y profunda, tan cerca que podía sentir la vibración subir por el vidrio. Se empañó un pequeño círculo en la ventana, del tamaño de una boca grande. Me quedé petrificado. No moví ni un dedo. Era como si aquello estuviera oliéndome a través del vidrio, registrando cada exhalación. El olor también cambió. Llegó un aroma denso, mezclado entre carne húmeda, tierra y algo más difícil de identificar, como si la criatura hubiera estado mucho tiempo en un lugar cerrado y oscuro. La respiración continuó durante largos segundos y luego se transformó en un sonido que todavía me revuelve el estómago. Mi voz. Mi voz exacta, tratando de pronunciar mi propio nombre, pero retorcida por un gruñido que le quitaba toda humanidad. Sonó como un eco malformado, como si alguien usara mi garganta para imitarme. Me quedé clavado contra la pared, sin hacer ruido, esperando que se fuera. No sé cuánto tiempo pasó. Pudo haber sido 1 minuto o 1 hora. Lo único que sé es que, de pronto, todo se detuvo. La respiración desapareció. El silencio volvió.
Sentí un leve crujido en la madera del marco y supe que aquello se alejaba, arrastrándose con un movimiento lento, pegado a la tierra. No me atreví a mirar afuera hasta que amaneció. Cuando por fin salió el sol, bajé al patio con el estómago revuelto. En la tierra había un rastro largo, irregular, como si un cuerpo delgado y flexible se hubiera deslizado en zigzag, sin apoyos claros de patas. No encontré huellas de jaguar, ni de perro, ni de ningún animal conocido. El rastro llevaba directamente al árbol grande donde había escuchado ese primer llamado. Me acerqué despacio y entonces lo vi. Marcas profundas en el tronco, hechas con uñas humanas. 5 líneas claras, hundidas en la madera como si alguien las hubiera clavado con toda su fuerza. No quise investigar más. Entré a la casa, empaqué una mochila y me fui sin mirar atrás. Desde aquella noche no regresé. A veces, cuando camino cerca de árboles o escucho ramas moviéndose, me parece oír mi nombre pronunciado con ese mismo ritmo torcido. No sé si fue un animal, algo sobrenatural o simplemente una locura que tomó forma, pero estoy seguro de algo: lo que sea que imitó mi voz aquella noche, todavía no ha dejado de buscarme. Nunca me había dado miedo un animal hasta esa noche. No por lo que vi, sino por lo que escuché, porque cuando un animal respira como humano y te observa desde un rincón donde no había nadie antes, algo en tu cerebro entiende que eso no pertenece al mundo normal. No sé si lo que me pasó tiene explicación, pero desde entonces no puedo estar cerca de ningún corral, ni aunque sea de día. Mi familia tenía un pequeño terreno con un gallinero y unos cuantos chivos. El lugar siempre olía a humedad, a madera podrida y a pasto fermentado. Yo crecí ahí, en medio del silencio del campo, acostumbrado a los ruidos de animales moviéndose en la noche. Sabía distinguir cada sonido: el rasguño de las gallinas, el bramar de los chivos, los golpes del viento en las láminas. Pero una noche, cuando tenía 17, escuché algo nuevo. Algo que no entraba en ninguna categoría. Había llovido todo el día y el barro estaba espeso, con ese olor dulzón que se pega en la garganta. Salí al corral porque uno de los chivos estaba inquieto. Lo escuchaba golpear con insistencia, como si algo lo hubiera asustado. Caminé con la linterna en mano, sintiendo como el agua se filtraba por mis zapatos. El aire estaba tan frío que podía ver mi aliento salir en nubes cortas. Cuando llegué al portón, lo encontré entreabierto. Eso ya era raro. Nunca dejábamos el portón así. Iluminé hacia adentro y vi que todos los animales estaban arrinconados en un solo punto, respirando rápido, casi temblando. No hacían ruido, solo ese jadeo agitado que se siente más que escucharse. Mi primer pensamiento fue que un depredador había entrado. Un perro salvaje, un mapache grande, algo que los hubiera puesto así. Avancé despacio, tratando de ver entre las sombras del corral. La lluvia débil seguía goteando sobre las láminas, creando un eco metálico que me ponía los nervios tensos. Entonces lo escuché. No un gruñido, no un chillido. Era una respiración lenta, profunda, perfectamente sincronizada, como la de un ser humano adulto dormido. Provenía del rincón más oscuro del corral, donde la linterna no alcanzaba bien. Me quedé congelado. No había razón para que un hombre estuviera ahí dentro y, aun si lo hubiera estado, ningún hombre respiraba así, con ese sonido espeso, casi líquido, como si algo dentro del pecho se abriera y cerrara de forma incorrecta. Me acerqué un poco más y los animales se apretaron aún más entre ellos, como si quisieran huir de mí, o de lo que estaba detrás de mí. Esa idea me hizo girar de inmediato, pero no había nadie. Solo el portón moviéndose con el viento. El golpe de madera contra madera me hizo temblar las manos, pero me obligué a seguir. Volví la linterna hacia el rincón, concentrando toda la luz posible, tratando de forzar mis ojos a distinguir una forma. Lo primero que vi fueron los ojos. Altos, más altos que los míos. Brillaban con el reflejo de la linterna, pero no como los de un animal. No eran redondos ni alargados. Eran 2 óvalos perfectos, inmóviles, sin parpadeo. No se movían como ojos, sino como si fueran parte de algo que no sabía cómo usarlos.
Sentí un frío subir desde los pies hasta el estómago. Esos ojos no estaban ahí un segundo antes. Estoy completamente seguro. La respiración se intensificó. Una inhalación larga, pesada, seguida de una exhalación que sonó húmeda, como si las paredes de ese pecho se pegaran entre sí. El olor también cambió. Pasó de olor a animal mojado a un hedor a podredumbre, como carne que estuvo mucho tiempo enterrada. Mis manos empezaron a sudar tanto que la linterna resbaló 1 centímetro. Di un paso hacia atrás y los ojos me siguieron. Completamente fijos. Sin mover la cabeza, sin cambiar de altura. Solo esos 2 puntos blancos siguiéndome en el vacío. No había forma de que fuera un chivo. No estaba en posición de un chivo. Ni de un perro. Ni de un humano. Era como si los ojos flotaran en la oscuridad, demasiado altos para cualquier criatura del corral. Los animales comenzaron a emitir sonidos suaves, casi lloriqueos. No lo había escuchado antes. Un llanto de miedo auténtico, profundo, de esos que salen cuando un animal sabe que algo no debería existir. El llanto hizo que los ojos se abrieran un poco más, revelando un borde interno, como si estuvieran adaptándose a la luz. Y entonces ocurrió lo que todavía me provoca náuseas cuando lo recuerdo. La respiración se detuvo, como si el aire hubiese sido arrebatado de golpe. El silencio cayó sobre el corral. Un silencio pesado, antinatural. Y en ese silencio absoluto, lo escuché moverse. Un arrastre largo, viscoso, como si algo enorme se deslizara por el suelo sin usar piernas. La tierra húmeda vibró con ese movimiento. Los ojos desaparecieron y por un segundo creí que se había ido, pero el sonido del arrastre continuó, acercándose al portón. Yo estaba paralizado. No podía correr. No podía gritar. Solo miraba como la tierra se hundía frente a mí formando un surco, como si un cuerpo largo y pesado pasara justo por debajo del barro. El surco se detuvo a 1 metro de mis pies. El olor se volvió insoportable. Y entonces, muy cerca, justo frente a mí, algo exhaló. Una exhalación fuerte, caliente, con un temblor en la garganta que sonó casi humano. Di un paso atrás, finalmente recuperando el control, y salí corriendo sin mirar atrás. Al día siguiente regresé con mi padre. No encontramos ojos, ni cuerpo, ni nada que pareciera vivo. Solo el surco en la tierra, profundo, sinuoso, imposible de explicar. Los animales seguían arrinconados, temblando. Mi padre dijo que pudo haber sido un jabalí o algo así. Yo no discutí, pero supe la verdad. Aquello no caminaba. No respiraba como animal. Y definitivamente no me miró como uno. Desde esa noche, cuando cierro los ojos, todavía veo esos 2 óvalos blancos en la oscuridad, flotando en una altura imposible, observándome con una calma que ningún ser vivo debería tener. Nunca pensé que un animal pudiera imitar la forma de un humano de una manera tan precisa, y al mismo tiempo, tan equivocada. No es fácil explicar lo que vi, porque todo lo que pasó parecía normal al principio. Un ruido, un animal suelto, un movimiento entre los árboles. Algo cotidiano, pero cuando entendí lo que realmente estaba pasando, ya era demasiado tarde. Hasta hoy, cuando escucho pasos detrás de mí, aunque esté solo, siento ese mismo vacío en el estómago que sentí esa noche. Un vacío que me advierte que aquello no fue imaginación. Yo trabajaba como cuidador temporal de un pequeño refugio de animales en las afueras. Era un lugar húmedo, sin iluminación decente, con cercas bajas y techos de lámina que crujían con el viento. Durante el día era tranquilo, pero en las noches la oscuridad se volvía demasiado espesa, como si el bosque alrededor absorbiera cualquier sonido. Teníamos perros, algunos gatos, un par de cabras, en un corral separado, un venado joven que habían encontrado herido cerca de la carretera. Lo trajeron para rehabilitarlo, pero desde el primer día noté que había algo extraño en él. No por cómo se movía o comía, sino por cómo me miraba. Ese venado no parpadeaba. Los demás animales parpadeaban como siempre, pero él no. Su mirada era directa, fija, demasiado consciente.
y cuando me movía frente a él, su cabeza seguía mis movimientos con una lentitud desgarradora, como si estuviera calculando cada milímetro. Me incomodaba, pero no le di mayor importancia. Pensé que era un animal traumado. Todo iba normal hasta la noche del incidente. Era mi turno de vigilancia y me tocaba revisar los corrales cada hora. A las 11 escuché un golpe seco en el área donde estaba el venado. Un golpe fuerte, como si alguien hubiera tirado una tabla. Salí con la linterna, caminando entre el lodo, sintiendo el aire frío envolverme como una lámina húmeda. La noche estaba tan silenciosa que podía oír mi respiración rebotar en las paredes. Cuando llegué al corral, vi que la puerta estaba abierta. No rota, no forzada, solo abierta, como si alguien la hubiera movido con cuidado. Pensé que era absurdo, porque yo mismo la había asegurado. Entré despacio, iluminando el interior. El venado no estaba. No había huellas claras, solo marcas circulares en la tierra, como si hubiera girado sobre sí mismo más de la cuenta. Y, por alguna razón, la temperatura del lugar era más baja que afuera. Una corriente fría se movía entre mis piernas, como si algo hubiera pasado por ahí segundos antes. Seguí el rastro hacia el bosque. No sabía si debía hacerlo, pero sentí una presión en el pecho, como si necesitara comprobar que el animal estaba bien. Apenas entré entre los árboles, la humedad se volvió insoportable. La linterna iluminaba solo unos metros, y los sonidos del refugio se apagaron por completo. Sentía el crujido de mis pasos, el goteo lejano de la lluvia acumulada en las hojas, y cada tanto un chasquido suave, como si algo caminara en paralelo a mí pero manteniendo distancia. A los pocos minutos lo escuché. No fue un balido, no fue un gruñido, fue un sonido seco, repetitivo, marcado, como pasos. Pasos lentos, pasos en dos patas. Me detuve en seco, con el corazón latiendo tan fuerte que pensé que se me iba a salir del pecho. La tierra vibraba apenas con cada paso, como si un cuerpo ligero intentara imitar el peso de uno humano. Iluminé hacia adelante. Nada, solo troncos, hojas y sombras. Pero los pasos seguían. Uno, pausa, otro, pausa, como si quien caminaba estuviera aprendiendo a coordinar piernas que no eran suyas. De pronto, escuché algo aún más inquietante. Una respiración agitada, pero no natural. Sonaba como alguien intentando aprender a respirar por primera vez. Inhalaciones rápidas, superficiales, mezcladas con pequeños chasquidos en la garganta. Me di cuenta de que no estaba frente a un animal perdido. Estaba frente a algo que intentaba imitar un animal. O un humano. O ambos. Di un paso atrás y el sonido se detuvo. Totalmente. El bosque entero dejó de moverse. Podía sentir mi pulso retumbar dentro del cráneo. Y entonces vi un destello entre los árboles. Dos ojos. Pero no los ojos tranquilos del venado. Estos eran grandes, abiertos al máximo, brillantes, como si hubieran estado conteniendo la respiración. Y estaban a la altura de mi cara. El venado no podía estar a esa altura. No en dos patas. No así. La figura dio un paso hacia mí. Pude escuchar como algo crujía en su interior, como huesos acomodándose donde no deberían. La luz de la linterna tembló cuando la apunté directo al cuerpo. Era el venado, pero no caminaba como un venado. Su torso estaba erguido, los brazos colgaban a los lados como si intentara imitar la postura humana. Sus patas temblaban tratando de sostenerlo, doblándose en un ángulo antinatural. Y cuando la luz le dio de lleno en la cara, algo cambió. Su boca se abrió, no como un animal, sino como si quisiera decir algo. La mandíbula se movió hacia los lados, buscando un punto de apoyo que no encontraba. Su cuello tembló. Un sonido salió de él. No palabra, no balido. Era un intento de imitar el sonido de mi voz llamándolo, como yo lo hacía cuando le daba de comer. Pero salió torcido, húmedo, raspado contra una garganta que no estaba hecha para hablar. Retrocedí sin pensarlo, tropezando contra una raíz. La criatura avanzó otro paso, los huesos haciendo ruido como si estuvieran aprendiendo a encajar. Sus ojos no parpadeaban. Su respiración seguía siendo humana, desesperada,
como si necesitara que yo la guiara. El terror me paralizó por unos segundos largos, y luego corrí. Corrí sin mirar atrás, sintiendo esa respiración detrás de mí, cada vez más cerca, como si intentara sincronizarse con la mía. Cuando llegué al refugio cerré la puerta y me tiré al suelo. Los pasos se quedaron afuera. 2, 3. Luego silencio. No volvió nunca más. O eso quiero creer. Pero desde esa noche, cada vez que camino solo y escucho un paso detrás del mío, siempre hay uno que no coincide. Uno que llega medio segundo tarde, como si algo todavía estuviera aprendiendo a caminar como yo. Nunca quise contar esto porque cada vez que lo recuerdo, vuelvo a escuchar ese sonido pegado detrás de mi oído, como si aún hubiera algo ahí afuera buscándome. Pero si no lo digo ahora, quizá termine convencido de que me lo inventé, y sé que no fue así. Nadie imagina que un cerdo pueda generar un miedo tan profundo, tan primitivo, tan sucio, como el que me atrapó aquella noche. Y no hablo de un animal salvaje, hablo de uno de los nuestros. Uno que yo había alimentado durante meses. Uno que me reconocía por el olor, por el paso, por la voz. La granja era de mi abuelo, y aunque estaba abandonada desde hacía años, yo seguía visitándola para dejar comida, limpiar un poco y asegurarme de que los animales que pudieran quedar sueltos no estuvieran sufriendo. Era un sitio que se venía cayendo, con madera rota, clavos salidos y esa humedad que se pega en la ropa como si fuera aceite viejo. Ese día había llegado más tarde de lo normal. El sol ya se había ido y el frío empezaba a trepar desde el suelo, ese tipo de frío que se mete por los zapatos y te hace sentir como si pisaras algo vivo. El corral principal estaba vacío, o eso creí. Cuando pasé la linterna por las paredes, noté marcas frescas en la madera. Surcos largos, profundos, hechos con fuerza, pero no tenían forma de garras. Eran más bien líneas anchas, como si algo hubiese raspado con la mandíbula abierta. Eso ya me puso tenso, no porque pensara en lo sobrenatural, sino porque conocía esa sensación, la de entrar a un lugar que ya no te pertenece, aunque lleve tu apellido. Seguí avanzando hasta encontrarme con el viejo chiquero, la estructura más deteriorada de la propiedad. Nunca había querido meterme ahí de noche porque incluso de día daba mala espina. Había algo en la forma en que la oscuridad se acumulaba en las esquinas, como si se quedara atrapada. Pero esa noche escuché un sonido proveniente del interior. Un movimiento lento, pesado, un resuello húmedo que se cortaba de forma irregular, como si hubiese obstrucción en la garganta. Pensé que quizá era un animal atrapado o herido, algo que necesitaba ayuda. Y ese pensamiento me movió más que cualquier instinto de protección propia. Empujé la puerta. Rechinó como si alguien la estuviera sujetando del otro lado. La linterna temblaba en mi mano, no por miedo sino por el frío o eso quise creer. Apenas entré, el olor a estiércol viejo, hierro oxidado y algo más espeso me golpeó tan fuerte que tuve que cubrirme la boca. Ese algo más lo reconocí segundos después. Olor a sangre reciente, metálico, cálido. Un olor que no tenía sentido ahí, porque la granja llevaba meses sin animales grandes. Fue entonces cuando escuché el silbido. Un silbido tan bajo que pensé que era mi propia respiración filtrándose entre mis dientes. Pero no, venía del fondo del chiquero. Un silbido húmedo, arrastrado, casi ronco, como un animal intentando imitar el sonido que hace un ser humano para llamar atención. Una respiración rota que se convertía en una especie de intento de comunicación. Traté de enfocar la linterna, pero la luz parpadeó 3 veces antes de volverse tenue. Aún así, pude ver una forma. Primero una sombra, luego un movimiento lento, después 2 ojos pequeños, brillando como trozos de vidrio negro reflejando mi luz. Era un cerdo, o lo que quedaba de uno. Estaba enorme, mucho más grande de lo que recordaba haber visto jamás en esa granja. Su piel tenía parches sin pelo, mostrando carne irritada, rosada, como si se hubiera estado frotando contra algo durante horas. Lo más extraño era su boca. No estaba cerrada, tampoco abierta del todo. Estaba moviéndose, como si intentara formar palabras.
y de esa boca deformada salía el silbido. Un sonido continuo, dirigido a mí. Un silbido que subía y bajaba como si estuviera tratando de llamar mi atención, de pedirme que me acercara. Sentí un calor húmedo en la nuca. No era aire, era respiración. No del cerdo, de algo más. Algo que estaba justo detrás de mí, tan cerca que podía escuchar cómo la saliva se movía dentro de esa garganta. Pero yo no quería darme la vuelta. El cuerpo se me endureció como si la columna se hubiera congelado. Mi mandíbula comenzó a temblar sola. Entonces el cerdo dio un pequeño paso hacia adelante, apenas arrastrando una pata, y volvió a silbar, pero esta vez más fuerte, más urgente. Como si estuviera avisándome, o llamando a lo que estaba detrás. Sentí que algo tocó mi hombro. No un dedo, no una garra. Algo ancho, áspero, caliente. Un tacto que no correspondía a ninguna lógica. Cerré los ojos porque no podía soportar ver qué era. Solo escuché como el cerdo empezó a gruñir, pero ese gruñido no era normal. Era profundo, grave, como un motor ahogándose. Y dentro de ese sonido había un ritmo, como si estuviera marcando algo. Advirtiendo, contando. No recuerdo haber corrido. No recuerdo haber cruzado la puerta. Solo sé que terminé fuera, jadeando, con las rodillas raspadas y las manos llenas de tierra húmeda. La linterna se me había caído. El silbido seguía escuchándose desde adentro, cada vez más acelerado, como si la cosa dentro del chiquero se desesperara porque me había ido. No volví. Nadie volvió. La estructura fue demolida meses después. Pero a veces, cuando paso cerca del terreno, y el viento sopla desde el este, puedo jurar que escucho ese sonido otra vez. No del cerdo. No exactamente. Más bien del ser que estaba detrás de mí aquella noche. Ese que respiró tan cerca que todavía siento el calor en la piel. Y siempre viene acompañado del mismo silbido. Ese silbido roto. Ese llamado. Ese aviso. Ese recordatorio de que no salí porque fui rápido, sino porque lo que estaba dentro me dejó ir. Por ahora. Nunca supe cómo empezar este relato sin sentir que estoy exagerando, pero cada vez que cierro los ojos recuerdo el sonido exacto. Pasos rápidos, secos, demasiado cerca del suelo, moviéndose a un ritmo que ningún animal debería tener. Golpes diminutos, insistentes, como uñas golpeando madera húmeda. Y siempre detrás de mí. Siempre donde la luz no llegaba. Pueden llamarlo delirio, estrés o memoria deformada. Pero yo sé lo que escuché. Y sé lo que vi. Todo empezó cuando me dieron la casa de mi tío para que la cuidara mientras arreglaban el tema de la herencia. Era una casa vieja, hecha de madera, levantada sobre pilotes bajos, al borde de un bosque donde la tierra siempre estaba blanda, como si respirara. La había visitado varias veces cuando era niño, pero nunca pasé la noche allí. Recordaba que mi tío hablaba de El Tejón, aquel animal que a veces revolvía la basura o dejaba la huella de sus garras en la tierra. Nunca le presté atención. Me parecía normal que un animal salvaje rondara una zona así. La primera noche fue tranquila. Silencio, frío, el crujido normal de una casa vieja acomodándose. Pero la segunda noche, justo antes de dormir, escuché los pasos. Rápidos, cortos, cerca de la base de la casa, moviéndose de un extremo a otro como si algo rodeara la estructura buscando un punto para entrar. No era el sonido pesado de un perro, tampoco el trote suave de un mapache. Era un sonido nervioso, insistente, como el tecleo de dedos muy rápidos sobre una mesa. No quise asustarme. Me convencí de que era un tejón o algún animal pequeño buscando calor. Pero los pasos no se detuvieron. Se movían en círculos. Y cada vez pasaban justo debajo de donde yo caminaba, como si me siguieran por debajo del piso. Cuando paré en la cocina, los pasos se detuvieron justo bajo mis pies. Cuando avancé al pasillo, siguieron el movimiento. Cuando regresé al cuarto, también. Era imposible que un tejón supiera dónde estaba cada segundo. Y mucho menos que imitara mi ritmo. Esa noche dormí con la luz encendida. O eso intenté. A las 3 de la mañana,
los pasos comenzaron de nuevo. Pero esta vez más suaves. Más lentos. Uno a la vez. Tap, tap, tap. No en círculos, sino acercándose. Directos hacia mi habitación. Me quedé inmóvil, los ojos abiertos, clavados en el techo. Los pasos se detuvieron justo debajo de la cama. No escuché respiración. No escuché rasguños. Solo el silencio, ese silencio donde sabes que no estás solo. Al día siguiente revisé bajo la casa. Había humedad, raíces, hojas secas y restos de huesos pequeños. Aves, roedores, cosas que no me sorprendieron. Pero algo sí me extrañó. Había un túnel, pequeño, recién excavado, perfectamente redondo, como si algo con precisión obsesiva hubiera escarbado para meterse bajo la estructura. Y alrededor del túnel, había marcas de garras. No eran grandes, apenas líneas delgadas, pero la cantidad era excesiva. Cientos, todas apuntando hacia adentro, como si algo hubiera entrado, no salido. Esa noche reforcé puertas y ventanas. Ni siquiera abrí las cortinas. Pero aún así, los pasos regresaron. Esta vez más cerca. Más confiados. Se movían por debajo de la sala, subían hacia el pasillo, regresaban al cuarto. Y mientras me quedaba quieto escuchándolos, noté otro sonido. Algo así como un golpeteo húmedo, una especie de respiración corta, áspera, imposible de identificar. Como si el animal no tuviera buena ventilación. O como si respirara por un lugar donde antes no debía. Intenté dormir, pero el sueño nunca llegó. El ruido se mantenía, repetitivo, como si el tejón hubiese aprendido mi horario. En la madrugada, algo cambió. Los pasos se detuvieron. Todo quedó en silencio, un silencio tan puro que escuchaba el latido de mi corazón. Y en esa quietud absoluta, el piso crujió, no desde abajo, sino desde adentro del cuarto. Muy cerca del borde de la cama. Sentí la vibración leve, como si algo hubiese apoyado peso sobre la madera. Algo que antes estaba debajo, pero ahora no. Ese movimiento me heló la sangre. Me quedé inmóvil, apenas respirando. Pasaron unos segundos. Luego escuché otro crujido, más fuerte, esta vez al otro lado de la cama. Como si algo se desplazara lento, arrastrando uñas diminutas sobre el piso. Me acerqué a la orilla, temblando, y en lugar de levantarme, escuché un sonido que nunca en mi vida voy a olvidar. Un gruñido muy bajo, mojado, pausado, como si algo pequeño estuviera tratando de contener una respiración demasiado grande para su cuerpo. No supe en qué momento perdí el conocimiento. Desperté con la luz del amanecer, el corazón acelerado y la habitación exactamente como la dejé. Pero el piso tenía líneas, rasguños finos, paralelos, que iban desde la puerta hasta el costado de mi cama. Me quise convencer de que yo los había hecho moviendo muebles, pero la profundidad no coincidía. Eran marcas hechas por algo pequeño, con fuerza anormal. Recogí mis cosas y me fui esa misma mañana. No volví nunca, y aún así, lo sigo escuchando a veces. Ese ritmo, ese tap 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 apresurado cuando camino cerca de un bosque o un lugar húmedo. Lo escucho seguir mis pasos. Imita la distancia exacta. Acomoda su velocidad. Se detiene cuando yo me detengo. Como si todavía estuviera debajo de mí, esperando el momento en que vuelva a quedarme quieto demasiado tiempo. Y entonces lo siento otra vez, la vibración leve bajo mis pies. Ese golpe minúsculo, insistente. Ese recordatorio de que no importa cuánto me aleje de esa casa, el tejón encontró la manera de seguirme. Y está esperando. Siempre esperando.